noches. El Señor Jesucristo, por su gracia, por su misericordia, nos continúa bendiciendo. Le saludo a usted que en este momento se conecta por la red YouTube, Camino de Vida Plena, Facebook, Camino de Vida Plena. Usted que, independiente de la realidad que está enfrentando y todo lo que está viviendo, por la gracia de Dios ha puesto su confianza en el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué privilegio poder estar aquí frente a ustedes compartiendo este mensaje, esta palabra. Quiero invitarle a que me acompañe al libro de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés capítulo 6, en la versión Dios habla hoy, por favor. Bienvenidos a compartir el mensaje de vida. Dice así la palabra, Eclesiastés capítulo 6, Dios habla hoy. En este mundo hay otro mal muy común entre los hombres, según he podido ver. Dios le da a algunos abundantes riquezas y esplendor y nunca le falta nada de lo que desean, pero no les permite gozar de todo ello, sino que otros lo disfrutan. Esto es también una ilusión vana y realmente lamentable. Un hombre puede tener 100 hijos y vivir muchos años, pero por mucho que viva, si no disfruta completamente de lo bueno y si ni siquiera recibe sepultura, yo sostengo que un niño abortado vale más que ese hombre. Pues aunque ese niño se pierde en la nada, en la oscuridad, donde su nombre queda ignorado, y aunque no llegue a ver el sol ni a saber nada, al menos habrá tenido más descanso que aquel hombre, el cual podría haber vivido 2000 años y sin embargo no disfrutar de sus bienes. Y al fin de cuentas, todos van al mismo lugar. Versículo 7. El hombre trabaja y trabaja para comer, pero nunca queda satisfecho. ¿Qué tiene el sabio que no tenga el necio? A no ser sus conocimientos para hacerle frente a la vida. Vale más lo que uno ve que lo que se imagina. Pero también esto es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Lo que ahora existe hace mucho que recibió su nombre y se sabe cuál es. Nadie puede luchar con quien es más poderoso que él. Una cosa es cierta: donde abundan las palabras, abundan los disparates y nada se gana con eso. De hecho, nadie sabe lo que es mejor para el hombre durante los contados días de esta vana ilusión que es su vida. Sus días pasarán como una sombra. ¿Y quién podrá decirle lo que ha de ocurrir en este mundo después de su muerte? Eclesiastés, libro escrito por el rey Salomón, un hombre que se entregó al conocimiento, a la sabiduría, y que nos dejó escrito ese sendero, ese camino que hoy con el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos hacerlo realidad. Bienvenidos, tomen asiento. Vamos a compartir el mensaje de esta noche. Sí. Todo lo que el ser humano, póngame mucho cuidado, todo lo que el ser humano enfrenta en su vida presente, en su hoy, en su aquí, en su ahora, solo tiene dos procedencias. Yo lo he compartido ya varias veces, pero es necesario ser incidente en esto. ¿Cuáles son esas dos consecuencias? La primera, de lo que un ser humano vive en su diario vivir, es la consecuencia de vivir la vida sin contar con Dios,
consecuencia de pecado. O viviendo en la voluntad de Dios, estar pasando por prueba. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy solo tiene dos causales. Causal de consecuencia de pecado, no contar con Dios, o estar en prueba viviendo en santidad. ¿Sí? Solo es probado aquel que busca obedecer la palabra o está obedeciendo la palabra. Por eso el título de la enseñanza de hoy, ¿dónde estoy? Porque nos lamentamos, nos quejamos, nos quebrantamos, sufrimos por lo que enfrentamos hoy día. Pero es necesario saber consecuencia de qué es sufrir, vivir lo que estamos viviendo hoy. Consecuencia de esa vida de pecado, o Dios sencillamente nos está probando. Para poder avanzar es necesario contestar con sinceridad ¿dónde estoy hoy? ¿Sí? Miremos el texto base, Génesis 3:9, Carlitos, en Dios habla hoy, Génesis 3:9. Cuando el hombre cae, el Señor nunca le reprochó el pecado como tal, la acción. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde direcciono el compartir de esta noche? Familia, si lo que usted está viviendo es insoportable, trágico, fuerte, durísimo, inaceptable, incomprensible, ese no es el problema. El punto es, ¿cuál fue la fuente para que tú y yo lleguemos ahí? Que tengo 20 millones de pesos, debo 20 millones de pesos. Entonces alguien diría, la solución es pagar los 20 millones de pesos. No, tú puedes pagar los 20 millones de pesos sin haber solucionado el problema. Eso es algo externo. ¿Hacia dónde voy? La pregunta sería, ¿por qué llegué yo a endeudarme en 20 millones? ¿Por qué llegué? Una persona en su desesperación recurre a un banco, recurre a un gota a gota, recurre a un prestamista, recurre a algo ilegal, se mete en lo que sea, porque en ese momento para cualquier ser humano la solución sería pagar los 20 millones, ¿sí o no? Pero si usted verdaderamente no soluciona ese problema, que no es pagar los 20 millones, de ahí en adelante va a tener no solo más problemas financieros, sino problemas de otro índole. Si esa persona conscientemente se sentara y diría, hombre, yo llevo ya más de 5 años siendo un comprador compulsivo, despilfarrando, gastando el dinero en vicios, en desorden, en loterías, en cosas ilegales. Ese es el problema. El problema no son los 20 millones. El problema es lo que dentro de él lo llevó a actuar de tal manera que terminó debiendo 20 millones. Si él empieza a trabajar consigo mismo a la par de que es necesario pagar los 20 millones, solucionó el problema. Pero para nosotros solucionar el problema es salir de esa presión, de ese estrés, de ese conflicto, de eso que estamos experimentando en medio de la realidad que estamos viviendo. Por eso el título hoy, ¿dónde estoy? Esto es consecuencia de no pedir dirección de Dios, o Dios está tratando conmigo porque Él me permite vivir en santidad. Entonces, quiero decirte que tanto el uno como el otro
el que está viviendo consecuencia de pecado o el que está siendo probado por vivir en santidad, ambos necesitamos de la dirección y la ayuda que solo da el Espíritu Santo. Entonces quiero hacer un paralelo, ¿sí? A este lado está el que vive en santidad y aquí está el que está pagando las consecuencias de su pecado. Entonces quiero recordar la enseñanza donde el Señor nos dice ingredientes, columnas necesarias para que usted y yo seamos un adorador. Entonces, ¿cómo puede aplicar eso a alguien que dice, Señor, me merezco lo que estoy viviendo? Despilfarré el dinero. Esta enfermedad es porque no me alimenté bien o trabajé demasiado o me estresé demasiado. Esta situación es porque hice lo que no debía hacer. Esta situación es por estar donde no debo estar. Esta situación es por vivir lo que no debo vivir. O el otro que dice, Señor, estando alineado contigo, esto ha llegado. Ambos necesitamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos? Entonces, quiero recordarle, ¿sí?, el paso a paso para los dos. Entonces, no sé si usted en este momento es consciente de dónde está. Partamos de ese punto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Entonces no es el hoy, el aquí, el ahora, sino revise. ¿Por qué yo llegué hasta aquí? ¿Qué me trajo hasta esta realidad? Si puedes decir, hombre, Dios tenga misericordia de mí, pero tú sabes que no merezco esto, gloria a Dios. Si puedes decir, hombre, yo merezco esto, gloria a Dios. Pero lo primero que tiene que hacer tanto el uno como el otro es orar. Dialogar con Dios. ¿Cómo debe orar o qué debe orar el que está en pecado o pagando consecuencia del pecado? Debe orar uno para pedir perdón y recibir fuerzas para apartarse. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, tú llegaste allí porque obraste mal. Señor, perdóname, esto es mi responsabilidad, esto es consecuencia de mis errores. Perdóname, pero verdaderamente. Y segundo, dame fuerzas para salir de aquí. ¿Y cómo debe orar el que está en santidad? Él también debe orar, pero él debe orar para pedir fuerzas y entendimiento para seguir adelante. Porque él sabe que no está ahí consecuencia de pecado. Él sabe que está ahí por prueba de Dios. Entonces, Señor, fortaléceme y hazme entender lo que tengo que entender. Uno, que es trato de Dios. Entonces tú no te enredas con nadie. El otro, uno, que es consecuencia de su pecado y tiene que tratar consigo mismo. ¿Está claro hasta ahí? Tanto el uno como el otro orando en el Espíritu. Tanto el uno como el otro orando en el Espíritu. ¿Cuál es el siguiente punto después de que usted oró? Señor, perdóname, sí, yo la embarré, mira ya cómo está destruido el negocio, el hogar, el proyecto, el propósito, o el que está en santidad. Señor, mira cómo está todo, siendo que yo quiero vivir en santidad, quiero obedecer tu palabra. ¿Sí? ¿Cuál es esa verdadera intención de orar allí? Pues ese segundo punto es disponerse después de orar, el que está en pecado, para prepararme mental, físicamente, para iniciar un proceso real. Una persona que está pagando consecuencias de pecado ha tenido un proceso a medias, ha tenido un proceso tibio, ha tenido un proceso donde le falta reconocer. Ese Salmo 19 dice: ¿quién puede aceptar sus propios errores? ¿Quién puede darse cuenta de sus propios errores? Y viene y dice el salmista: perdona, Señor, mis faltas
ocultas. En que está en santidad, ¿sí? Su disposición es prepararse en intimidad para hacer la voluntad de Dios, pues que Él ya la conoce. El que está en pecado está allí porque desconoce la voluntad de Dios, o conociendo la voluntad de Dios, no ha venido a esa intimidad de decirle: Señor, ayúdame. Señor, mira, no puedo, no tengo fuerzas. Lo he intentado 1000 veces y volvió esta realidad. Lo he intentado 100 veces y volvió la realidad. Y es esa entrega de lo que nos ha dado: meterse con la palabra, perseverar en la palabra, mantenerse en la palabra y en la dirección de la gracia de Dios, ir al mismo tiempo de todo esto, apartándose de aquello que es conducta pecaminosa. Pero el que está en santidad, él ya conoce la voluntad de Dios. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, la intimidad de él es: Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, que yo viva tu palabra. El uno para vivirla, el otro para mantenerse. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Yo creo que vamos a morir y aún en el cajón estaremos reconociendo pecado, porque es la naturaleza. Pero en este momento, ¿dónde estoy? Recordémonos que el pecado es tan dispendioso de superar porque es esclavitud. Y está grabado de una manera inconsciente y consciente en nosotros, por lo cual solo el Espíritu Santo de Dios le da el entendimiento y el convencimiento al ser humano para que pueda ser libre de esa situación. Oremos para disponer nuestro ser para seguir adelante. ¿Dónde estás? ¿A qué te debes disponer ahorita? Eso te lo digo a ti. ¿Para qué te debes disponer? ¿Has orado ya para pedir perdón? ¿Has orado para pedir fuerzas porque estás alineado con Dios? Entonces, ¿a qué te debes disponer? ¿Necesitas más fortaleza para seguir obedeciendo la palabra de Dios? Aunque es duro, duele, es fuerte, no entiendes, es injusto, pero no desfallezcas. Volviste a fallar, volviste a caer, pues vuelve ahí a la presencia de Dios, pide perdón, suplica, ruega y levántate y continúa. No escuches voz de hombre, escucha voz de Dios para que tu proceso avance, para que tu proceso siga. Orar, después de orar, disponerme a hacer lo que viene consecuencia de oración, porque el problema que hemos tenido es que nos quedamos orando sin querer dar el siguiente paso. ¿Para qué oro? Para hacer algo. A veces ese hacer tiene que ver con el esperar, pero que tengan claro si es tiempo de esperar o de actuar. Entonces me dispongo para esperar. No sé si sea que sea más duro. Me dispongo para actuar. ¿O me dispongo para qué? Para, Señor, tu tiempo. Porque si era esperar y actuaste, la embarraste. Si era actuar y esperaste, la embarraste. Por eso la oración es la clave. ¿Qué debo hacer, Señor? Pero para orar correctamente, saber qué causó la realidad que estamos viviendo. ¿Qué causó que yo esté ahí? ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Mire, yo tengo una de las conclusiones dentro de mi proceso y dentro de la palabra. El Señor lo dijo: más el que persevere hasta el fin. ¿Sí? Aquí el tema es de perseverar. Perseverar. Por eso este camino es muy personal, muy individual, muy propio. Te resbalaste, vamos, párate. Pasó esto, vamos, párate. Dejaste de orar, vamos, retoma la oración.
Dejaste de meditar, vamos, retoma la meditación. Paraste tu proceso de memorizar palabras, vamos. Volviste a caer en una conducta, vamos, reconócela, pide perdón, confiesa y apártate. Pero es ya. No des tiempo a la mente para que se quede ahí en un remordimiento. El remordimiento ahorca a la gente. El que queda en remordimiento, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Basta, dice la palabra, que si confiesas el pecado. Ahora, si estás en santidad, no te quedes analizando tampoco, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues tú estás siendo obediente. Tú estás siendo obediente a la palabra. Entonces lo que estás viviendo, ¿qué es? Prueba de Dios. Te está formando, te está bendiciendo. Viene mayor peso de gloria, aleluya, ¿verdad? Y el tercer punto tiene que ver con lo que nos falla a todos. Como ya oramos y tuvimos que disponernos para actuar o esperar o implementar o hacer o dejar de hacer o ir o no ir o lo que venga, entonces el que está en pecado y el que está en santidad entra a la tercera etapa: confianza. Confianza. El que está en pecado es necesario creer que Dios le perdonó y le da su mano. Eso sí que es importante. Y el que está en santidad es necesario crecer en creer y confiar en medio de esa realidad que está viviendo. No sé cuál de las dos sea más dura. Si el que estando en pecado no se puede perdonar y no puede creer que Dios lo perdonó y que Dios quiere darle la mano y que Dios le está dando la mano, o aquel que estando en santidad no ve salida a nada y dice, pero esto es injusto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué vivo esto? Entonces, a uno le corresponde creer en el perdón y al otro creer en la gracia y la misericordia de Dios, de que Él está obrando aún en medio de esa realidad tan adversa y tan contraria. Recuerde que estos 5 puntos los tomamos de la historia de Abraham y Isaac. Abraham escuchó la voz de Dios: sacrifica a tu hijo. Oró, dialogó, habló, conoció la voluntad de Dios. Por eso el ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Abraham, Dios lo quería probar. Job, ¿qué había hecho? Dios lo quería probar. Y aún así, ¿qué hicieron? Él se dispuso durante 3 días. Al otro día estaba sacando a su hijo, su burro y los siervos y leña y pa'l monte. Entonces, sabiendo dónde estoy, ¿para qué me dispongo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué tienes que hacer? Hay que actuar, hay que esperar. Ok, y en ese actuar y esperar, la consecuencia del pecado va a seguir molestando y la prueba va a seguir ahí. Entonces, ¿qué viene? Confianza. Confianza. Hay un versículo, no lo tengo en claro, pero es de los que medito a diario. Dice: meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Meditaré en tus preceptos, o sea, pondré un versículo aquí en mi cabeza, esté pasando lo que esté pasando, y voy a centrarme solo en seguir tu camino, porque el problema está aquí. Y el segundo dice: y me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra, porque tanto la consecuencia del pecado como la prueba de vivir en santidad nos aflige, nos deprime, y junto a la aflicción y la depresión viene el pensamiento a volar en lo que puede ser, lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que están haciendo, lo que va a venir. Ahora yo caí en pecado, ahora se va a ir todo esto, ahora y yo en santidad, pero esta prueba y mire lo que está sucediendo. Y no, meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes, no me olvidaré de tu palabra. Y el tercero que medito fuertemente es: concédele vida a este siervo tuyo.
obedeceré tu palabra. Concédele vida, ¿qué es? Manténme firme. Manténme firme. Ya sea para salir de esa situación de pecado y buscar la santidad, o para soportar la prueba viviendo en santidad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, familia? ¿Dónde estás? Sí, pueda que tu prueba no sea que tú estés en pecado, sino que otra persona esté en pecado y eso te afecte. ¿Qué tienes que hacer? ¿Ok? Aquí Dios nos está hablando. Ore para que Dios le muestre. Dispóngase para lo que tiene que hacer. Y empezando a hacerlo, confíe. Confíe. Confíe es la puerta de entrada a la acción. Porque el siguiente punto, ¿cuál es? Obediencia. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Haga lo que Dios le mandó a hacer. ¿Y qué es? Dar pasos de fe conforme a su palabra. Es lo mismo para los dos. Para el que está en pecado y para el que está en obediencia. ¿Cuál es el paso de fe que tienes que dar? Hey, cuidado, cuidado. Míreme aquí. Andrea, Nubia, Raquel, Jamie, Belén, Diana, Carlos, Sara, Martín. ¿Cuál es el paso de fe que debemos dar con lo que estamos viviendo? Y fe es lo que no se ve ni se tiene. Por eso la importancia de la intimidad con la palabra. Porque si no hay intimidad con la palabra, no se va a dar un paso de fe, sino un paso de ¿qué? De desconfianza. Para llegar ya a obedecer, tuvo que orar. Tuvo que disponerse, prepararse y tuvo que confiar. ¿Por qué? Porque si no hizo eso anterior, el paso de fe que usted da puede venir desde un corazón herido, desde un corazón miedoso, desde un corazón frustrado, desde un corazón amargado, desde un corazón angustiado. Y lo que se hace desde un corazón en esa realidad es peor que lo que se está viviendo. ¿Por qué? Porque se toman decisiones abruptas. Se toman decisiones que no son. En este punto de obediencia tiene que haber algo muy importante en el ser humano: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no, la realidad está tomando gobierno sobre mi vida. Y eso quiere decir que yo estoy confiando más en mis fuerzas, en las personas o en las cosas. Cuando la paz se va es porque puse mi confianza en mis fuerzas. Yo voy a hacerlo. Yo no vuelvo a mirar nada. Yo no. Señor, ten misericordia. Yo soy débil, soy carne. Tengo un pasado, un archivo ahí. Yo te entregué, tú me perdonaste, tú me respaldas y estás tú en intimidad y ahí me resbalé. Dele, vuélvese otra vez, dele otra vez. ¿Verdad? Estás en santidad pero si tú no has establecido esa intimidad con el Señor, donde sabes que no debo confiar ni en mí, ni en algo, ni en alguien, pues definitivamente viene un ¿qué? Un estancamiento. ¿Qué es un estancamiento? Que aunque las cosas salgan a tu favor, no has solucionado el problema. Porque solucionar el problema no era que eso estuviera a tu favor. Esa parte tercera de confianza para obedecer es bien dispendiosa. Porque en la tercera parte de confiar para obedecer es donde viene ¿qué? Rendirse. Me rindo, no doy más. El pecador, ¿de qué se rinde? Señor, me quedó grande mi vida, mi hogar, mi sexualidad, mis finanzas, mis emociones, no puedo perdonar, no puedo olvidar, me rindo. Y el que está en santidad, pues Señor, por tu gracia yo no, ya obedezco, pero no aguanto, no soporto, es imposible. Y ahí es donde someto espíritu, alma y cuerpo a la voluntad de Dios. Sobre todo, ¿qué? La mente.
Es aquí donde recibimos, ¿verdad? Esos ataques verdaderos. Ahí donde debe estar, ¿qué? El escudo de la fe. No veo, pero lo creo. Para el pecador dice, pues, Señor, usted sabe lo que pienso, siento, deseo y hago. Y para el otro, Señor, usted sabe lo que siento, pienso, deseo y hago. Pero hay que dar un paso de fe. Retome la vida de oración. Revise su vida de oración. Que no sea legalista, extrema, fanática, para que usted no se agote y la abandone pronto. Pero que no sea permisiva, para que usted no vea ningún avance en su vida. Ambos extremos son perjudiciales. Tiene que ser una oración dirigida por el Espíritu, donde usted sabe que el Señor está ahí, donde usted sabe que es Él el que nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros. Y tanto el uno como el otro tener misericordia consigo mismo, porque a veces nos damos muy duro. El que pecó por haberla embarrado y el otro que por qué pasa esto, pero por qué sucede esto, pero por qué a mí me toca esto si yo no lo merezco. Y es verdad, pero cuidado, porque ese fue el pecado, el gran pecado de Job: autojustificarse. Ok, resumo. 1, orar, tanto el que está en pecado como en santidad. 2, disponerse, prepararse para entrar en acción de lo que recibió en oración. Y para poder obedecer debe haber un alto grado de confianza. Y obedecer es dar el primer paso de fe. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pero real. Mañana. Ok, y si usted dice, y bueno, pero no depende, no es mío, yo estoy en santidad, es de que cambien otras personas. Pues usted no tiene que hacer otra cosa más que incrementar su confianza. Y la fe viene por él. ¿Y el oír? Ok. Y ese obedecer, ese entrar en acción, no solo es hacer, es también ¿qué? Dejar de hacer. Dejar de hacer. Dejar de hacer. Entonces debo implementar oración, meditación, debo implementar ayuno. El ayuno verdadero, el ayuno poderoso es el que usted hace sin contarle a nadie. Ahí es donde usted da un paso poderoso en su odre viejo. Porque vino nuevo hay constantemente, pero el odre viejo no soporta la palabra de que ya no mires esto, ya no hagas esto, ya no vayas así, ya no hables allí, no cojas esto, no cojas la otro. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el vino nuevo, pero el odre está viejo, no soporta. Perdona, no puedo. Ok, ayuno y oración. Pero más que el ayuno congregacional donde dice vamos a ir este sábado, el siguiente sábado, ¿sí? Entonces debe haber ¿qué? Un ayuno ¿qué? Personal, y ese de nadie se debe enterar de eso. Pues bueno, en la casa sí, porque ahí está el desayuno, gracias. Ahí está el almuerzo, gracias. Pero pues en la casa deben entender. Pero ese ayuno personal para trabajar con el odre viejo no lo debes saber ni conocer, sino tú y Dios, para que Dios te recompense en lo secreto. ¿Estamos? La última parte, ¿cuál es? Sacrificio. Porque sin sacrificio no hay obediencia. Entonces, para el que está en pecado, sin esto es imposible avanzar. Entonces, ¿qué debo implementar? Esta es la parte más clave. Dice allí Santiago 1:12, creo, 1:12,
13:14 dice que nadie es tentado por Dios, ni a Dios lo tienta nada, sino que cada uno es tentado ¿desde dónde? Desde su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Que toda opción vino ya preparándose, consciente o inconscientemente. Por eso el salmista dice: Señor, perdona mis faltas ocultas. Señor, perdona mis faltas ocultas. Ok, ¿cómo aplica para el que está en santidad? Señor, pero yo no he hecho nada y mira lo que estoy viviendo. Sí, no estás fortalecido para resistir lo que estás viviendo. Una persona que ya entra por gracia en vida de santidad, nunca se suelta de la vida de intimidad, porque esa persona sabe que solo es probado aquel que está buscando obedecer la palabra o la está obedeciendo. Que te quede claro. Si tú vives en santidad, en obediencia, eso que estás viviendo es prueba de Dios. Si estás buscando obedecer la palabra, aún no lo haces, pero te estás esforzando, ahí viene prueba. Ahí puede venir tentación. ¿De dónde? Porque hay una lucha interna de dejar de hacer y querer hacer. Entonces, en esa última etapa de sacrificio, ¿sí? El que está en santidad dirá: pero ¿y yo qué? Claro, aún hay algo que me corresponde hacer. Aún hay algo que debo superar. Aún hay algo que debo enfrentar. Aún hay algo que debo dejar de hacer. Este es un trabajo consciente con mi propio ser. Este es un trabajo consciente con mi propia vida. Esto es tener sentido de responsabilidad conmigo mismo. No le delegue la salud, su salud espiritual, a nadie. No le delegue su salud espiritual a nadie. ¿Qué le estoy diciendo bíblicamente? No confíe en nadie. Lo que usted pueda hacer por otro, hágalo. Pero no espere que nadie haga algo por usted, porque vas a tener un baldado de agua fría. Y no porque la gente quiera hacerte daño, sino porque Dios, para enseñarnos a confiar solo en Él, a tu partner más partner, a la persona en que más confiaba, lo va a poner en tu contra, para que aprendas que el único en quien debemos confiar es en Él. El domingo lo hablaba. El problema es que no es que yo no tenga amigos, el problema es que yo no sea amigo. Que me traicionen, normal y común en esta sociedad, pero que yo traicione, eso es lo que no puede suceder. Ahora, si fuiste tú quien traicionaste, pide perdón, confiesa y busca apartarte de esa conducta. Pero si fue a ti a quien te traicionaron, esa es más dura. Debes perdonar. Necesitas perdonar. Y ese necesitas perdonar implica que la mente o mi ser me va a decir: hasta que el otro cambie. No, puede que el otro nunca cambie. Te estás afectando a ti mismo, a ti misma. Orar, disponerme, confiar, obedecer, sacrificar. Orar, disponerme, confiar, obedecer, sacrificar. Y cuando hablo de sacrificios, hablo de lo que nos corresponde a nosotros, porque Dios no quiere sacrificios de obras muertas. Sacrificio es dejar esto a un lado para meterse con la palabra. Para muchos es un sacrificio grande y cuenta. Y cuenta. Ahora, de ahí para allá, aquello lo que tú y yo sabemos que debe ser quitado o implementado. No, es mutuo. Se quita algo y llega algo. Sacrificio es entregar algo para que llegue algo. Si tú no entregas, no llega.
Así que vamos a disponernos para que el último paso, que es igual para los dos, dice el Señor, hay recompensa. Hay recompensa. Dios es fiel y a su tiempo llega lo que debe llegar, no lo que yo necesito. Y bueno, en ese tema de la recompensa es donde muchas veces nosotros, estando ya a punto de recibir la recompensa, nos devolvemos al kinder. ¿Por qué? Porque no se trabajó bien la oración, la disposición, la confianza, la obediencia y el sacrificio, porque se hizo con una intención personal. ¿Cuál es la intención con la que se debe hacer esto? Ninguna: obedecer a Dios. Señor, voy a empezar a orar para que esto suceda, y si no sucede, terminarás dejando de orar. Y hasta ahí llegó tu oración. Señor, voy a empezar a memorizar palabra para que aquello suceda, y si no sucede, no vuelves a memorizar. Señor, voy a empezar a servirte, a congregarme, a hacer esto y lo otro para ti, Señor, a obedecer tu palabra para que suceda esto, y si no sucede, dejas de hacerlo y vuelves atrás. Y lo mejor de todo es que se vuelve atrás cuando estamos a punto de recibir recompensa. Porque cuando la noche es más oscura, es cuando está a punto de amanecer. Resiste, resiste, resiste. La frase de hoy: vuelve a empezar de nuevo. Bueno, si no se ha dado cuenta, cada mañana que abrimos los ojos es un volver a empezar de nuevo. Si cuando usted cada mañana que se levanta no es un empezar de nuevo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si para usted levantarse en la mañana es traer un año atrás de recuerdos, si levantarse en la mañana es traer aún el día anterior, ¿dónde estoy? Mira, hasta que no respondas con sinceridad a esa pregunta, no va a iniciar el proceso de solucionar el problema. Y les recuerdo, solucionar el problema no es que se arregle lo que estamos enfrentando, es que entendamos lo que necesitamos entender. ¿Está claro la palabra? Tu problema, como dijo Arjona, no es el problema. El problema no es el problema. Lo cantó él y uno se puede reír, pero muy profético ese cantante. El problema no es el problema. Así que unámonos en oración para que oremos unos por otros, para que aquel que estando en pecado no ve salida, no ve solución, no ve luz, no ve una puerta, no experimenta fuerzas, clamemos al Señor, rogamos al Señor en el nombre de Cristo Jesús en esta noche, para que tú recibas del Dios Padre Todopoderoso su gracia y su misericordia, para que entiendas que fuiste diseñado para vivir una vida digna, obedeciendo la palabra de Dios, para que puedas aceptar que Dios perdona tu pecado y que Él está ahí en todo momento dándote la mano para que sigas adelante. Y oramos también para que usted, varón, varona, que estando en obediencia, viviendo en santidad, está pasando un momento de prueba, de tribulación, de aflicción, de fuego, el Espíritu Santo te dé entendimiento, te dé nuevas fuerzas. El Espíritu Santo llene tus ojos de luz. El Espíritu Santo te respalde, te avive, te motive, y sean puestos tus ojos solo en Jesús. Muy bien,
Mis amados, esta es la palabra que hoy he querido compartir con todos y cada uno de ustedes. Empiece de nuevo, retome su proceso, no se rinda. Sé que para muchos de nosotros en este momento supuestamente no vemos la presencia de Dios, no experimentamos el respaldo de Dios, pero en realidad lo que tú y yo no vemos es la idea que tenemos de Dios. Dios sí está ahí. El hecho de que no se estén dando las cosas como esperamos o creemos, Dios sí está ahí. Mira, yo te digo algo, si no estuviera ahí, nosotros tampoco estaríamos ya. Tanto el pecador como el que vive en obediencia, no estaríamos en pie. Y dice su palabra que a los que Él conoció, los llamó, los justificó y los glorificó. Entonces la meta sería ser glorificado. Y si usted ha leído la Biblia, dice que a mayor padecimiento, mayor peso de gloria. Entonces, después de que Él te llama porque te conoció, te justifica, aceptamos el perdón, ¿verdad? Para que pasemos del llamado de la justificación a la gloria, es porque estamos viviendo lo que estamos viviendo. Si tú verdaderamente, conscientemente sabes que estás obedeciendo la palabra, que estás viviendo en santidad, que tienes un proceso de intimidad con las Escrituras, que estás ahí metidito en medio del fuego que Dios ha permitido, quiero decirte que no puede haber nada más grande en la vida que esa realidad. Es lo más grande que le puede suceder a un ser humano, padecer por vivir en santidad. Y tú que estás en pecado, es el requisito número 1 para que Dios tenga misericordia de ti. Reconoce tu pecado. Aceptemos que estamos donde estamos porque es consecuencia de nuestras malas decisiones. Mira, muchas veces estando en santidad, nos descuidamos, nos aceleramos y tomamos decisiones rápido. Queremos todo rápido. Y vienen cosas que uno dice, wow, Señor. Pero lo más grande que puede darnos el Espíritu Santo es poder reconocer fuerzas para levantarnos y motivación para empezar de nuevo. Así que levántate y retoma tu proceso, retoma tu proyecto de vida, retoma tu matrimonio, retoma tu compromiso académico, tu compromiso laboral, retoma tu compromiso familiar, financiero, retoma tu compromiso con Dios de servicio a Dios, tu ministerio, retoma tu negocio, retoma tu diario vivir, retoma tu proyecto, porque Dios está contigo. Es de hombres fallar, pero es de Dios perdonar para que aprendamos de esa falla y sigamos adelante. Así que es tiempo de Dios, es el tiempo de Dios para nosotros. Es el tiempo donde Él nos dice, vamos, levántate, todo ayuda para bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Perdonar? ¿Pedir perdón? ¿Superar un hábito conductual, el que sea? ¿Tomar una decisión específica? Metámonos con Dios. Metámonos con Dios. Y yo creo que lo que Él nos dio es maravilloso, es grande. Apréndete un capítulo más de memoria. O perfecciona los 11 que ya llevamos.
o los 3, 4 que llevas, o el uno que hasta ahora sabes, tómalo fuerte y dale, 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 dale a esa palabra, dale a esa palabra. Que la mente te diga, pareces un robot, pareces una máquina, pareces un tonto. No escuches la voz del hombre viejo. Por eso dice el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, a cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Señor, gracias. Gracias por levantar al caído. Gracias por fortalecer al débil por medio de tu palabra. Permítenos entender, Señor, la grandeza que hay en permanecer en tu palabra, memorizándola, leyéndola, meditándola, orándola para ponerla en vida. Un solo versículo debemos empezar a vivir, Señor. Ayúdanos por amor de tu nombre. Ayúdanos por tu gracia y tu misericordia. Amén. Muy bien, familia. Doy gracias a Dios por sus aportes financieros voluntarios. Doy gracias a Dios por su disposición para servir. Se están cumpliendo los compromisos eclesiales, la visitación carcelaria. Se está cumpliendo con todas las responsabilidades con esta sede. Estamos orando y clamando por la jornada habitante de la calle, ¿verdad? Dios trae algo grande de parte de su misericordia para esta humanidad. Y bueno, que tengamos un término de semana en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos orando unos por otros. Próximo domingo, 9 de la mañana, por este mismo canal, aquí en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Suramérica. Y retoma tu proceso. Empieza de nuevo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. En paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Feliz noche, familia. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes